Si todavía crees que eres este cuerpo, entonces sigues dormido dentro de la mayor ilusión jamás creada. El ego llama a esto vida, el alma lo llama olvido. Tu verdadera identidad no es este cuerpo, no es tu mente, no es tu historia, y la incomodidad que sientes al oír esto es el ego luchando por mantener viva la falsa identidad que sostiene la ilusión. Según el hermetismo auténtico asociado a Thoth y preservado en el Corpus Hermeticum, el error central del ser humano es confundir el envoltorio con la esencia, el instrumento con aquello que observa a través de él. Lo físico es solo un vehículo temporal dentro de la matriz de forma, tiempo y materia. El alma es anterior, no nace aquí ni muere aquí. El verdadero despertar no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando recuerdas quién eres más allá del velo de malla, más allá de la ceguera espiritual que te hizo creer que tú eres el nombre, el cuerpo y el pensamiento. Mientras el ego gobierna, vives fragmentado, separado del origen, repitiendo ciclos. Cuando la identidad del alma comienza a emerger, surge esa sensación de no pertenencia, de misión olvidada, de verdad escondida. Este video confronta exactamente eso. La falsa identidad cae, la ilusión se resquebraja, y lo que permanece es la esencia que siempre lo observó todo en silencio, esperando el momento de ser recordada. Sientes, en medio del día más común, que algo en ti no cabe en este cuerpo, como si llevaras una ropa demasiado ajustada para aquello que realmente eres, y esa sensación no es imaginación, es la memoria del alma presionando al ego. La identidad física es una función temporal, un papel, un vehículo, y el hermetismo siempre dejó claro que el mayor engaño del hombre es confundirse con la forma. Cuando Thoth se asocia a la sabiduría antigua, el punto central no es un misticismo superficial, sino el recuerdo de que la conciencia precede a la materia y de que aquello que observa el cuerpo no puede ser el cuerpo. Lo físico nace, envejece y se disuelve. La esencia permanece como principio vivo. El ego odia esta idea porque depende de la forma para existir. Por eso hay resistencia, miedo y confusión cuando te aproximas a esta verdad. Tu verdadera identidad no está en el espejo, está en el observador silencioso que hay detrás de él. Desde temprano fuiste entrenado para decir yo, señalando al cuerpo, al nombre, a la historia, y así la falsa identidad fue reforzándose hasta parecer natural. Ese condicionamiento es el velo de la ilusión operando a nivel psicológico y espiritual al mismo tiempo. La gnosis describe esto como olvido, no como ignorancia. No perdiste algo, fuiste distraído de ti mismo. Thoth, como símbolo de la inteligencia cósmica, señala exactamente este error. El hombre mira hacia afuera creyendo que encontrará allí su origen, pero todo lo externo pertenece al mundo del cambio. Tu verdadera identidad está más allá de lo físico porque no cambia con el tiempo. Por eso sientes que siempre has sido el mismo, incluso a través de tantas fases distintas. Esa continuidad no pertenece al cuerpo. Cuando te identificas con lo físico, te fragmentas, porque el cuerpo vive bajo leyes de desgaste, comparación y miedo. El alma, en cambio, no compite, no envejece y no se mide. El verdadero despertar comienza cuando esta diferencia deja de ser solo comprendida y pasa a ser sentida. No es un concepto bonito, es un choque interno. El ego percibe que no es el centro, sino apenas un mecanismo de supervivencia. En los textos herméticos, la liberación no proviene de acumular creencias, sino de disolver la falsa identidad que sostiene la prisión. La matriz no es solo social, es interna. Mientras dices, yo soy esto, te limitas. La verdadera identidad no cabe en etiquetas, las observa a todas. Existe un momento específico en el que esta verdad empieza a incomodar más de lo que consuela, y ese momento es señal de que el alma está intentando asumir el mando. Empiezas a percibir que nada externo llena, que ningún logro resuelve, que ninguna explicación satisface. Esto no es un fallo personal, es una incompatibilidad ontológica. Estás intentando alimentar algo infinito con cosas finitas. Thoth nunca señaló el camino de la salvación como algo externo. El hermetismo siempre insistió en que la liberación proviene del reconocimiento del principio interno. La falsa identidad se apoya en el miedo a la muerte. La verdadera identidad no teme, porque no comenzó aquí. Por eso, en el fondo, sabes que no eres este cuerpo. El problema es que el ego habla más alto. Hasta ahora, la ceguera espiritual no es falta de visión, es exceso de identificación. Ves demasiado la forma y olvidas el fondo. El velo de malla actúa haciendo que lo transitorio parezca absoluto.
Cuando empiezas a cuestionar esto, el mundo se vuelve extraño, casi artificial. Esta sensación es común en quienes están tocando el borde de la verdad. La gnosis llama a esto ruptura del encantamiento. El encantamiento es creer que la experiencia es el ser. Thoth, como arquetipo de la mente iluminada, señala la diferencia entre lo que se usa y lo que es. El cuerpo se usa, la mente se usa. La identidad verdadera es lo que usa. Y eso lo cambia todo, porque dejas de luchar por salvarte como forma y comienzas a recordar como esencia. Tu historia personal fue construida sobre una base falsa, la idea de separación. Separación de Dios, del origen, de la totalidad. Esa idea sostiene al ego y mantiene activa la ilusión. Cuando el hermetismo habla de unidad, no habla de unión emocional, habla de naturaleza. El alma no se conecta al origen, nunca salió de él. Lo que salió fue la atención, por eso el despertar es recuerdo, no conquista. Tu verdadera identidad, más allá de lo físico, no necesita ser creada, solo reconocida. Y ese reconocimiento duele al principio porque desmonta todo aquello que usaste para definirte. El ego llama a esto crisis, el alma lo llama retorno, y Thoth señala este momento como aquel en el que el hombre comienza a conocerse de verdad. Empiezas a darte cuenta de que el sufrimiento más profundo no proviene de los eventos, sino de la identificación con quien sufre. Cuando algo ocurre, el cuerpo reacciona, la mente interpreta, pero algo en ti permanece intacto. Ese algo es la clave. No reacciona, observa, no se desespera, presencia, no nace con el problema ni muere con él. Esto no es anestesia emocional, es lucidez ontológica. El hermetismo no enseña huida del mundo, enseña la posición correcta dentro de él. Cuando ocupas la posición de la esencia, el mundo cambia de función. Deja de ser prisión y se convierte en campo de experiencia. La falsa identidad quiere control, la verdadera identidad opera comprensión. Esa es la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. La matriz se mantiene activa mientras crees que eres pequeño, limitado y separado. Por eso refuerza constantemente la identidad física. Documentos, números, imágenes, comparaciones. Todo eso alimenta al ego. El verdadero despertar comienza cuando ves este juego ocurriendo dentro de ti. Thoth, como principio de orden e inteligencia, representa esa capacidad de ver el mecanismo sin ser engullido por él. Cuando ves, te despegas. Cuando te despegas, recuerdas. La identidad espiritual perdida comienza a reorganizarse, no como un personaje especial, sino como conciencia lúcida. Esto rompe la fantasía de ser alguien para revelar la verdad de ser, y esta transición es el punto más delicado del camino. Muchos confunden esta percepción con arrogancia espiritual, pero es lo contrario. El ego quiere ser especial, el alma quiere ser verdadera. La verdadera identidad más allá de lo físico no necesita probar nada, porque no depende del reconocimiento externo. Se reconoce a sí misma. El hermetismo siempre advirtió contra la trampa del orgullo espiritual, que no es más que el ego usando conceptos elevados para sobrevivir. Por eso el lenguaje es directo, casi cortante. Thoth no adula, revela. Y la revelación es simple. Mientras te identificas con lo transitorio, sufres. Cuando te identificas con el principio, observas el sufrimiento pasar. Esto no elimina la experiencia humana, la coloca en el lugar correcto. Y ese lugar es secundario. Existe un miedo profundo cuando esta verdad comienza a emerger, el miedo a desaparecer. Ese miedo no es del alma, es del ego. El ego sabe que no atraviesa el portal. La identidad verdadera no teme porque nunca dependió de la forma. Este es el punto que separa la curiosidad espiritual del verdadero despertar. La curiosidad quiere comodidad. El despertar exige pérdida. Pérdida de la falsa identidad. Pérdida de las narrativas. Pérdida de la necesidad de ser definido. Thoth, en el sentido hermético, representa este umbral. No ofrece promesas de felicidad, ofrece lucidez. Y la lucidez es liberadora, pero primero es devastadora para aquello que es falso. Por eso pocos lo atraviesan. Comienzas a notar que tus pensamientos no eres tú. Surgen, cambian, se contradicen. Algo en ti permanece estable mientras todo oscila. Ese algo no es entrenado, no es construido, no es aprendido. Es recordado. La gnosis llama a esto la chispa consciente. El hermetismo señala esto como el principio que se conoce a sí mismo. Cuando tocas este punto, la vida adquiere otra textura. Menos drama, más claridad, menos miedo, más presencia.
La identidad más allá de lo físico no te saca del mundo, te devuelve a él sin ilusiones, y eso cambia la forma en que actúas, eliges y te posicionas, no por moral, sino por alineación. La falsa identidad vive de la comparación, mejor, peor, arriba, abajo. La verdadera identidad vive de la percepción, no se mide, se reconoce. Por eso el despertar no es espectáculo, es silencio interno. El ruido disminuye, la urgencia disminuye, la necesidad de probar disminuye. Esto no es apatía, es precisión. Thoth, como símbolo del conocimiento verdadero, señala siempre el orden que surge cuando la confusión interna se disuelve. El alma recuerda que no está perdida, solo distraída, y este recuerdo reorganiza todo. El caos interno era efecto de la identificación equivocada. Cuando esto cae, la claridad aparece sin esfuerzo. Esa es la señal de que algo real está ocurriendo. Puedes pasar años buscando técnicas, sistemas, iniciaciones externas, y aún así permanecer atrapado si no tocas este punto central. El hermetismo nunca trató de acumular rituales, sino de corregir la percepción, ver lo falso como falso, ver lo real como real. La identidad más allá de lo físico no es mística, es ontológica, trata de lo que eres, no de lo que haces. Cuando esto comienza a revelarse, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve verdadera, y eso es infinitamente más poderoso. El ego quiere resultados, el alma quiere alineación. Thoth señala esta alineación como el verdadero oro. Todo lo demás es distracción. Hay un momento en el que te das cuenta de que la pregunta ya no es ¿quién quiero ser?, sino ¿quién soy antes de querer? Esta inversión lo cambia todo. La falsa identidad vive proyectando el futuro. La verdadera identidad habita el ahora sin esfuerzo. El verdadero despertar no te lleva lejos, te trae de vuelta. No al cuerpo, sino al punto que siempre estuvo presente. Este punto no habla alto, no se impone, no se vende, observa. Y cuanto más reconoces a este observador, menos poder tiene la ilusión. La matriz depende de la inconsciencia. La conciencia disuelve el juego. Thoth, en este sentido, no es un personaje, es un principio vivo. Empiezas a percibir que el dolor existencial que te acompañó durante tanto tiempo era un llamado, no un error. Un llamado a salir de la identificación con el pequeño yo y recordar la identidad del alma. Este llamado se manifiesta como inquietud, como sensación de no pertenencia, como búsqueda incesante. Cuando comprendes esto, la búsqueda cambia de dirección. Hacia adentro, detrás de la mente, más allá de lo físico. La gnosis siempre afirmó que el hombre dormido vive como si estuviera muerto. El despertar es despertar mientras aún se está aquí, y despertar es recordar quién despierta. Ese es el punto que este video toca, directo, sin anestesia. La resistencia que surge ahora es esperada. El ego se siente amenazado, intenta racionalizar, desacreditar, desviar. Obsérvalo. Este movimiento interno es la prueba viva de que algo verdadero está siendo tocado. Si fuera solo fantasía, no habría reacción. La verdad confronta porque desmonta estructuras. Thoth, como referencia hermética, representa esta función, separar lo real de lo ilusorio. No por creencia, sino por percepción directa. Cuando comienzas a ver, ya no puedes dejar de ver, y eso no tiene vuelta atrás. La identidad más allá de lo físico comienza a ocupar espacio, no como idea, sino como presencia viva, y eso cambia el eje de tu existencia. A partir de este punto, la pregunta deja de ser ¿cómo vivir mejor? Y pasa a ser ¿cómo vivir desde lo que soy? Este cambio es el verdadero despertar. Todo lo demás es preparación. El ego quiere respuestas rápidas. El alma quiere alineación profunda. El hermetismo siempre trabajó en este nivel. Por eso es incómodo, directo, exigente. No ofrece atajos, ofrece claridad. Y la claridad exige responsabilidad. Cuando recuerdas quién eres, ya no puedes vivir como si no lo supieras. Esto no es una carga, es libertad, pero una libertad que exige presencia constante. Y esa presencia comienza ahora, exactamente donde estás leyendo esto. Si no eres este cuerpo, entonces ¿quién eres cuando el cuerpo se silencia? Si no eres tus pensamientos, ¿quién observa su flujo ahora? Y si esta conciencia siempre estuvo aquí, ¿qué es exactamente lo que en ti aún resiste recordar por completo? Sientes que algo en ti nunca estuvo realmente preso a este cuerpo,
y esa sensación regresa en los momentos de silencio, cuando la máscara cae por unos segundos y el ego pierde fuerza. No es imaginación, es la memoria del alma intentando atravesar el velo de la ilusión. El hermetismo siempre afirmó que el cuerpo es un instrumento y que el error fatal del ser humano es confundir el vehículo con el conductor. Cuando Thoth es evocado como autoridad del conocimiento, no es para crear fantasía, sino para señalar la ley. Aquello que observa no puede ser aquello que es observado. Lo físico es visto, sentido, percibido. Por lo tanto, no eres tú. La identidad verdadera está más allá de la materia porque no depende de la materia para existir. ¿Y eso lo cambia todo? La falsa identidad se fortalece cuando crees que naciste aquí y que terminas aquí. Esa creencia es el núcleo de la matriz interna. La gnosis llama a esto olvido deliberado, no ignorancia. Fuiste llevado a identificarte con lo transitorio para permanecer controlable. Mientras te ves como cuerpo, vives con miedo. Miedo a perder, miedo a terminar, miedo a no ser suficiente. El alma no vive en ese registro. La esencia no compite, no corre, no demuestra. Thoth, en los principios herméticos preservados, señala el despertar como reconocimiento del origen consciente, no como adhesión a un sistema. La identidad más allá de lo físico no se construye, se recuerda, y el ego lo sabe, por eso resiste. Observa cómo tu mente intenta aferrarse a esta idea y convertirla en un concepto bonito. Ese es el truco. El ego intenta sobrevivir intelectualizando la verdad, pero la verdad no quiere ser pensada, quiere ser vista. Cuando realmente percibes que no eres este cuerpo, algo interno se relaja y al mismo tiempo tiembla. Se relaja porque la presión disminuye, tiembla porque la falsa identidad comienza a resquebrajarse. El hermetismo nunca prometió comodidad al ego, prometió lucidez al alma. Thoth simboliza esa lucidez cortante que separa lo real de lo ilusorio sin anestesia, y ese corte es necesario. La identidad física vive en el tiempo, pasado, futuro, culpa, expectativa. La identidad verdadera vive fuera de esa prisión psicológica. Está presente antes de que el pensamiento surja, cuando sientes ese instante de pura presencia, sin narrativa, sin nombre, sin esfuerzo. Es eso. El problema es que fuiste entrenado para huir de ese estado y volver a la mente. La matriz depende de ese retorno constante al ruido interno. La ceguera espiritual no es ausencia de luz, es exceso de distracción. Thoth señala el silencio como clave, no como técnica, sino como condición natural de la esencia. El verdadero despertar ocurre cuando dejas de confundirte con el ruido. Te das cuenta de que el cuerpo cambia, la personalidad cambia, las creencias cambian, pero algo en ti permanece idéntico desde siempre. Ese algo no tiene edad, no madura ni envejece, solo observa. La gnosis llama a esto principio consciente. El hermetismo afirma que ese principio es la raíz del ser. Mientras te identificas con lo que cambia, vives inestable. Cuando te identificas con lo que observa, encuentras firmeza sin rigidez. Thoth no enseñaba a negar el cuerpo, sino a colocarlo en su lugar correcto. El cuerpo es escenario, no protagonista. La identidad verdadera no está en el escenario, está en el observador. La falsa identidad necesita validación externa, necesita ser vista, reconocida, confirmada. La verdadera identidad no pide nada, es. Por eso, cuando comienzas a recordar quién eres más allá de lo físico, ciertas ambiciones pierden fuerza, ciertos miedos pierden sentido. No porque te hayas vuelto mejor, sino porque dejaste de confundirte con el pequeño yo. El ego llama a esto pérdida de motivación. El alma lo llama alineación. El hermetismo siempre advirtió: cuando la percepción cambia, la vida se reorganiza por sí sola. Thoth representa ese orden natural que emerge cuando la ilusión cae. No es esfuerzo, es consecuencia. Llega un punto en el que percibes que el dolor más profundo no proviene de los acontecimientos, sino de la identificación con el personaje que sufre. Algo en ti siempre estuvo intacto, incluso en los peores momentos. Ese algo no fue herido, no fue quebrado, no fue corrompido, solo observó. La identidad más allá de lo físico es ese testigo silencioso. La gnosis afirma que la salvación no es escapar del mundo, sino despertar dentro de él. Thoth señala ese despertar como retorno al origen consciente. No es huida, es lucidez. No es negación de la vida, es comprensión de su naturaleza. La matriz
Funciona mientras crees que eres pequeño, separado y carente. Esa creencia sostiene el control interno. Cuando comienzas a recordar tu esencia, esa estructura interna empieza a derrumbarse. El ego intenta reaccionar creando miedo espiritual, duda, confusión. Obsérvalo. Ese movimiento es la prueba de que algo real está siendo tocado. Si fuera solo teoría, no habría resistencia. La verdad provoca porque amenaza a la falsa identidad. Thoth, como principio hermético, no consuela al ego, confronta la ilusión. Y ese enfrentamiento es el inicio del verdadero despertar. Empiezas a notar que los pensamientos surgen solos, las emociones surgen solas, las sensaciones surgen solas, y algo en ti observa todo eso suceder. Ese observador no elige, no reacciona, no se agita, simplemente está. Ese es el punto central del hermetismo aplicado. No es misticismo, es percepción directa. La identidad verdadera no está en el contenido de la experiencia, sino en la conciencia que la presencia. Thoth lo señala con claridad. Conocerse a uno mismo es conocer aquello que conoce. Todo lo demás es secundario. Esta inversión cambia el eje de la existencia. La falsa identidad vive intentando mejorarse a sí misma. La verdadera identidad no necesita mejora, necesita reconocimiento. Cuando percibes esto, la búsqueda espiritual cambia por completo. Dejas de correr tras estados y comienzas a observar lo que siempre estuvo presente. La gnosis llama a esto recuerdo. El hermetismo lo llama retorno al principio. Thoth representa ese retorno como orden restaurado. No es añadir algo nuevo, es retirar lo que es falso. El ego siente esto como una muerte simbólica. El alma lo siente como un alivio profundo, y ese alivio no viene de fuera. Hay un miedo sutil cuando esta verdad se aproxima, el miedo a desaparecer como persona. Ese miedo es legítimo desde el punto de vista del ego, porque él realmente no atraviesa el portal. La identidad más allá de lo físico no incluye al personaje, incluye a la conciencia que lo utiliza. El verdadero despertar exige esta entrega. No es negociación, es rendición. Thoth, en el sentido hermético, señala este momento como un paso inevitable. No hay despertar sin pérdida de la falsa identidad. Y esa pérdida no es trágica, es liberadora, pero el ego no lo entiende. Solo sabe resistir. Comienzas a percibir que no necesitas demostrar nada para existir. Esta percepción desmonta décadas de condicionamiento. La matriz interna se sostiene en la idea de insuficiencia. El alma no opera en ese registro. No busca valor, es valor. Cuando tocas esta verdad, ciertas relaciones cambian, ciertas elecciones se reorganizan, no por moral, sino por coherencia interna. El hermetismo siempre trabajó con la coherencia entre esencia y manifestación. Thoth representa esa coherencia como ley natural. Cuando te alineas con lo que es, lo que no es, cae por sí solo, sin esfuerzo, sin lucha. La identidad física vive de historias. ¿Quién fui? ¿Qué me hicieron? ¿Qué debería haber sido? La identidad verdadera no vive de narrativa. Está antes de que la historia comience. Cuando percibes esto, el pasado pierde poder. No porque lo niegues, sino porque dejas de definirte por él. La gnosis llama a esto liberación del tiempo psicológico. Thoth señala el ahora como punto de acceso a la esencia, no el ahora como concepto, sino como presencia viva. Es en ese espacio donde la identidad más allá de lo físico se revela sin palabras. Te das cuenta de que la sensación de ser diferente siempre estuvo ligada a esto. No era superioridad, era incompatibilidad. Tu alma no encaja por completo en una identidad basada solo en la forma. Esa sensación fue interpretada como un problema, pero es una señal de que la identidad verdadera no fue olvidada del todo. El hermetismo nunca prometió que todos despertarían, solo que quienes recordaran verían. Thoth simboliza esa visión clara, sin fantasía. Y esa visión comienza cuando dejas de confundirte con lo que pasa. La falsa identidad vive en el esfuerzo constante por mantenerse. La verdadera identidad no exige mantenimiento. Es estable por naturaleza. Cuando tocas este punto, la vida se vuelve más simple por dentro, aunque por fuera siga siendo compleja. Esa simplicidad no es superficial, es esencial. La gnosis afirma que la complejidad excesiva es señal de alejamiento del principio. Thoth apunta a la simplicidad como resultado del conocimiento real, no el conocimiento acumulado, sino el conocimiento vivido, y ese conocimiento es tú recordando quién eres más allá de lo físico.
Comienzas a notar que el sufrimiento disminuye no porque la vida haya cambiado, sino porque el punto de identificación cambió. Esto es decisivo. El mundo sigue siendo el mundo, pero ya no estás atrapado en él de la misma manera. El hermetismo nunca prometió un mundo mejor, prometió un ser humano despierto. Thoth representa esa transformación interna que cambia la relación con todo. No es huida, es soberanía interior. La identidad más allá de lo físico no se deja capturar por las circunstancias. Atraviesa experiencias sin perderse en ellas, y eso es libertad real. La matriz interna empieza a fallar cuando ves sus mecanismos en acción. El miedo, la culpa, la necesidad de control. Todo eso pertenece a la falsa identidad. Cuando observas estos movimientos sin confundirte con ellos, algo se disuelve. La gnosis llama a esto muerte del ego psicológico. El hermetismo lo describe como transmutación interna. Thoth representa este proceso como alquimia de la conciencia. No una metáfora vacía, sino un cambio real de estado. No te conviertes en otra persona. Dejas de ser aquello que nunca fuiste. Empiezas a sentir que la pregunta ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿desde dónde estoy actuando? Este cambio es profundo. La acción que surge de la falsa identidad genera desgaste. La acción que surge de la esencia genera claridad. El hermetismo siempre colocó el origen de la acción como central. Thoth señala que actuar sin conocerse es actuar a ciegas. Conocerse es alinear origen y manifestación. Cuando esto sucede, la vida fluye con menos fricción interna, no porque todo salga bien, sino porque ya no estás dividido. La división era el verdadero dolor. La identidad más allá de lo físico no necesita ser defendida porque no puede ser atacada. No depende de las circunstancias. Cuando comienzas a vivir desde este punto, la vida externa pierde el poder de definir tu valor. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve lúcido. La gnosis afirma que el ser humano despierto participa del mundo sin perderse en él. Thoth representa esa participación consciente. No aislamiento, no negación, sino presencia clara. Y esa presencia comienza cuando dejas de confundirte con el cuerpo. La resistencia final suele aparecer como duda espiritual. ¿Y si esto es ilusión? Obsérvala también. La duda no proviene de la esencia, proviene del ego intentando recuperar el control. La esencia no duda, reconoce. El hermetismo nunca pidió fe ciega, pidió percepción directa. Thoth señala la experiencia interna como criterio, no la creencia. Cuando ves, no necesitas creer. Y lo que está siendo visto ahora es la diferencia entre lo que usas y lo que eres. Esa diferencia lo cambia todo. A partir de aquí, el recuerdo tiende a profundizarse, no de forma lineal, sino en ondas. Cada vez que te identificas con el observador, la ilusión pierde fuerza. Cada vez que vuelves a caer en la falsa identidad, el dolor regresa. Esto no es castigo, es retroalimentación. La gnosis siempre trabajó con esta retroalimentación interna. Thoth representa la inteligencia que lee estas señales. El verdadero despertar no es un evento único, es la estabilización del recuerdo. Y esa estabilización comienza con una pregunta simple y devastadora. Si no eres este cuerpo, ¿quién eres cuando el cuerpo se silencia? Si no eres tu mente, ¿quién observa tus pensamientos ahora? Y si esta conciencia siempre estuvo aquí, ¿qué es exactamente lo que aún te impide recordar por completo quién eres más allá de lo físico? Existe un instante en el que percibes que estás viviendo como si estuvieras reducido, comprimido dentro de algo que nunca fue lo suficientemente grande para contener lo que realmente eres. Esa opresión no es psicológica, es ontológica, es el alma presionando la falsa identidad construida sobre el cuerpo. El hermetismo siempre fue directo. Aquello que es eterno no puede ser limitado por la forma. Cuando te identificas con lo físico, aceptas una prisión que no fue hecha para tu esencia. Thoth, como principio de sabiduría hermética, señala esto sin suavizarlo. El ser humano duerme porque cree ser aquello que ve, y mientras cree eso, vive espiritualmente ciego. La verdadera identidad nunca estuvo en el cuerpo. El cuerpo es solo el punto de contacto. No sientes esta inquietud por casualidad. Surge cuando la identidad del alma comienza a recordarse a sí misma. El ego lo interpreta como crisis, vacío o confusión. El alma lo reconoce como llamado. El velo de malla funciona exactamente así, haciéndote creer que el malestar viene de afuera cuando proviene del olvido de quién eres. La Matrix no es solo social, es interna, sostenida por la identificación constante con la forma. Thoth nunca enseñó a huir del mundo, enseñó a corregir la percepción.
La verdadera identidad más allá de lo físico no quiere escapar de la vida, quiere habitarla desde la esencia. Mientras eso no ocurre, todo parece descolocado, nada encaja por completo. Observa como siempre supiste que no era solo este cuerpo. Esa certeza silenciosa nunca se fue. Solo fue acallada por el ruido, por las narrativas, por la supervivencia. La gnosis afirma que el mayor trauma humano es el olvido del origen, no un olvido intelectual, sino existencial. No olvidaste un concepto, te olvidaste de ti mismo. Thoth representa ese punto de recuerdo, donde la conciencia vuelve a reconocer su propia naturaleza. Cuando esto comienza, el ego entra en pánico, porque vive de la confusión entre ser y parecer. La falsa identidad necesita ser creída. La verdadera identidad simplemente es. La identidad física vive bajo amenaza constante porque sabe que es temporal. De ahí el miedo, la comparación, la necesidad de control. La identidad del alma no vive en ese estado porque no depende del tiempo. No nació aquí ni termina aquí. Este reconocimiento cambia radicalmente la relación con la vida. El sufrimiento pierde su peso absoluto. No desaparece, pero deja de definir quién eres. El hermetismo siempre enseñó que el sufrimiento surge de la identificación equivocada. Thoth señala esto como ley, no como opinión. Mientras te confundes con el cuerpo, sufres como cuerpo. Cuando te reconoces como esencia, observas al cuerpo sufrir sin perderte. Percibes que la mente intenta capturar esta verdad y convertirla en un discurso bonito. Eso también es el ego intentando sobrevivir. Prefiere hablar del despertar antes que desaparecer en él. Pero el verdadero despertar no es cómodo para el ego. Exige silencio, rendición y pérdida de control. Thoth no ofrecía respuestas reconfortantes. Ofrecía la ruptura de la ilusión. Y la ilusión principal es creer que eres este conjunto de pensamientos, memorias y sensaciones. Todo eso pasa. Algo en ti permanece. Ese algo no pide atención. Pero cuando es reconocido, lo cambia todo. La verdadera identidad no grita. Espera. La ceguera espiritual es colectiva porque la identificación con lo físico se enseña desde el inicio. Aprendes tu nombre antes de aprender a observar. Aprendes tu historia antes de percibir al observador de la historia. Este condicionamiento crea una identidad artificial que parece sólida, pero es frágil. Basta silencio para que tiemble, basta presencia para que se agriete. El hermetismo siempre fue un camino de descondicionamiento, no de adición. Thoth representa este proceso de retirada de lo falso. Cada capa que cae te acerca a la esencia, y cada capa que cae provoca miedo en el ego. Ese miedo no es señal de error, es señal de acierto. Hay algo en ti que nunca fue tocado por nada de lo que ocurrió, ni traumas, ni pérdidas, ni fracasos. Ese algo estuvo presente en todos los momentos, observando. La identidad más allá de lo físico es ese punto intacto. La gnosis lo llama chispa divina. No en un sentido religioso superficial, sino como principio consciente. Thoth señala este principio como el verdadero yo, no el yo psicológico, sino el yo esencial. Cuando tocas este punto, percibes que gran parte de lo que llamaste vida fue solo reacción. Reacción a estímulos, a miedos, a expectativas. La esencia no reacciona, comprende. La falsa identidad vive intentando salvarse. La verdadera identidad no necesita salvación. Esta diferencia es brutal. Cuando comienzas a percibirlo, muchas búsquedas pierden sentido, no porque renuncies, sino porque reconoces que estabas buscando en el lugar equivocado. El verdadero despertar no te da algo nuevo, te devuelve algo antiguo, algo que siempre estuvo presente, pero olvidado. El hermetismo siempre fue un camino de recuerdo. Thoth simboliza esa memoria primordial que regresa cuando el ruido disminuye. No es un evento místico espectacular, es un desplazamiento interno profundo y silencioso. Comienzas a percibir que ya no necesitas definirte todo el tiempo. No necesitas explicarte, justificarte, defenderte. Estas necesidades pertenecen a la falsa identidad. La esencia no se siente amenazada. No necesita probar nada. Este alivio interno es una de las primeras señales de que algo verdadero está ocurriendo. La matrix interna se alimenta de la necesidad constante de afirmación. Cuando eso cae, la estructura comienza a derrumbarse. Thoth señala este colapso como necesario. No hay despertar sin colapso de la falsa identidad. Y ese colapso no es destrucción, es liberación. La identidad física vive con miedo a la muerte porque sabe que depende de la forma. La identidad más allá de lo físico no teme porque no comenzó aquí.
Este reconocimiento no es creencia, es intuición profunda. Siempre lo supiste, incluso sin palabras. Por eso la muerte nunca tuvo sentido completo. Por eso el miedo a ella siempre fue extraño. La gnosis afirma que el ser humano despierto no niega la muerte, pero no se define por ella. Todd señala la continuidad de la conciencia como principio hermético, no como promesa religiosa, sino como observación ontológica. Aquello que observa no muere con lo observado. Comienzas a percibir que la pregunta ¿quién soy? No puede responderse con palabras. Cualquier respuesta verbal ya es forma. La identidad verdadera está antes del lenguaje. El hermetismo siempre advirtió sobre el límite de las palabras. Todd representa el conocimiento que señala, no el que define. Cuando intentas definir la esencia, pierdes el contacto con ella. Cuando observas en silencio, se revela. Ese silencio no es vacío, es presencia. La falsa identidad teme el silencio porque en él no existe. La esencia habita el silencio de manera natural. La Matrix se mantiene activa mientras te identificas con roles: profesional, hijo, buscador, herido, iluminado. Todos esos roles son transitorios. La identidad más allá de lo físico no es un rol. Los observa a todos. Cuando comienzas a ver esto, algo se afloja por dentro. La vida continúa, pero sin el peso excesivo. El hermetismo siempre buscó esta ligereza esencial. Todd señala el orden que surge cuando el ser humano deja de confundirse con sus funciones. No eres lo que haces, eres aquello que está presente mientras haces. Hay una diferencia clara entre entender esto y vivirlo. Entender es mental, vivir es ontológico. El verdadero despertar ocurre cuando esta verdad deja de ser pensamiento y se convierte en punto de identificación. Pasas a vivir desde el observador, no desde el personaje. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve lúcido. La gnosis llama a esto despertar del sueño existencial. Todd representa este despertar como retorno al eje. El eje nunca se perdió, solo te alejaste de él, y ahora comienzas a sentir el llamado de regreso. La resistencia que surge ahora puede aparecer como confusión, cansancio o incluso rechazo. Obsérvala sin identificarte. Es el ego intentando reorganizar la prisión. Prefiere una espiritualidad cómoda a una verdad liberadora. Pero la autoridad hermética nunca fue cómoda. Todd no hablaba para agradar, hablaba para revelar. Y la revelación siempre duele en lo que es falso. La identidad más allá de lo físico no negocia con ilusiones. Disuelve. Este proceso es inevitable cuando el recuerdo comienza. Percibes que muchas de las dores de tu vida surgieron porque intentaste vivir como algo que no eras. Intentaste encajar, corresponder, definirte. El alma nunca quiso eso. Solo observó, esperando el momento de ser reconocida. El hermetismo siempre señaló este desajuste entre esencia y forma como origen del sufrimiento. Todd representa la corrección de este desvío. Cuando te alineas con lo que es, lo que no es pierde fuerza. No por lucha, sino por falta de sostén. La identidad más allá de lo físico no te promete felicidad constante, te ofrece verdad constante, y la verdad libera porque no exige mantenimiento. No necesitas sostener lo que es real. Lo real se sostiene solo. La falsa identidad exige esfuerzo continuo. La esencia exige presencia. Este intercambio lo cambia todo. La gnosis siempre valoró la verdad por encima del confort. Todd simboliza esta elección radical. Y ahora sientes que ya no puedes fingir que no sabes. Algo fue tocado. Algo fue recordado. A partir de este punto, la vida comienza a ponerte a prueba. No para castigarte, sino para verificar desde dónde estás operando. Cada situación revela si reaccionas como ego o respondes como esencia. Este feedback es constante. El hermetismo siempre trabajó con esta lectura de la vida como espejo interno. Todd señala esta lectura como sabiduría práctica. El despertar no es aislamiento en una cueva, es lucidez en medio de la experiencia. Y esa lucidez comienza con una sola cosa: saber quién no eres. Cuando reconoces que no eres el cuerpo, no eres la mente, no eres la historia, algo queda abierto, un espacio. Ese espacio es donde la identidad verdadera comienza a estabilizarse, no como concepto, sino como presencia viva. La Matrix interna pierde fuerza en ese espacio. El ego intenta llenarlo con explicaciones. No caigas en eso. Permanece. El hermetismo siempre valoró la permanencia consciente. Todd señala ese permanecer como clave. No buscar, no huir, simplemente estar. En ese estar,
La esencia se revela sin esfuerzo. Comienzas a percibir que la pregunta ya no es ¿qué quiero de la vida?, sino ¿qué quiere la vida expresar a través de mí? Esta inversión es una señal clara de alineación con la identidad del alma. El ego quiere controlar, la esencia permite. Esto no es pasividad, es inteligencia profunda. La gnosis llama a esto cooperación con el principio. Thoth representa esta cooperación como orden cósmico vivido internamente. Cuando te alineas, la vida fluye con menos resistencia interna, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no estás dividido. Ahora observa con honestidad, si no eres este cuerpo, si no eres esta mente, si no eres esta historia, ¿qué es exactamente en ti lo que continúa observando todo esto ahora? ¿Y por qué? Incluso después de todo lo que se ha dicho, ¿algo aún resiste entregarse por completo al recuerdo de tu verdadera identidad más allá de lo físico? ¿Sientes que algo en ti permanece despierto incluso cuando todo parece ruido, como si la vida estuviera ocurriendo en la superficie, mientras tu esencia observa desde un punto más profundo? Esta percepción no es pensamiento, es reconocimiento. El hermetismo siempre fue claro: aquello que percibe no pertenece a lo que es percibido. El cuerpo es percibido, la mente es percibida, por lo tanto no son tú. Thoth, como eje de la sabiduría hermética, señala este error primario que sostiene toda la ilusión: confundir el medio con el origen. La verdadera identidad no nace en el tiempo, no se mueve en el espacio, no depende de la materia, solo utiliza todo eso. Y mientras lo olvidas, vives reducido. La falsa identidad se alimenta de la urgencia. Todo debe ocurrir ahora, todo debe resolverse, todo debe demostrarse. El alma no vive a ese ritmo. Observa el tiempo como flujo, no como amenaza. Cuando empiezas a sentir esta diferencia, surge una incomodidad profunda, porque el cuerpo quiere correr y la esencia quiere permanecer. El velo de malla funciona manteniéndote demasiado ocupado para recordar. La matriz interna prospera cuando confundes movimiento con vida. Thoth señala la quietud consciente como signo de alineación, no como huida. La verdadera identidad más allá de lo físico no está detenida, está estable, y la estabilidad asusta al ego. Hay un momento en el que percibes que tus emociones pasan como olas, pero algo en ti nunca se moja. Ese algo no se endureció ni se anestesió, simplemente no es afectado de la misma manera. La gnosis llama a esto el testigo. El hermetismo lo llama principio consciente. Thoth simboliza ese punto que observa sin perderse. Cuando lo tocas, la vida cambia de perspectiva. El sufrimiento deja de ser identidad y pasa a ser experiencia. Esto no te vuelve frío, te vuelve lúcido, y la lucidez disuelve muchas prisiones invisibles. Te enseñaron a decir yo a aquello que cambia. Hoy comienzas a sospechar que el yo verdadero nunca cambió. Esa sospecha no viene de la mente, viene de un lugar más antiguo. El cuerpo envejece, las ideas cambian, las creencias caen, pero algo permanece idéntico. Ese algo no necesita ser creado, solo reconocido. Thoth nunca habló de crear una divinidad interior, sino de reconocer la naturaleza divina ya presente. El verdadero despertar es este reconocimiento desnudo, sin adornos, y el ego odia esto porque pierde el centro. La identidad física vive con miedo al final. La identidad, más allá de lo físico, no teme porque no comenzó aquí. Esta diferencia explica casi todas las angustias humanas. El miedo a la muerte es el miedo a que la forma desaparezca. La esencia no comparte ese miedo. La gnosis siempre enseñó que el ser humano sufre porque se identifica con lo que muere. Thoth señala la continuidad de la conciencia como un hecho hermético, no como una promesa religiosa. Aquello que observa el final no termina con el final. Este entendimiento cambia el eje de la existencia. Y cuando el eje cambia, todo se reorganiza. Comienzas a percibir que la mayor parte de tu dolor provino del intento de encajar en algo que nunca fue suficiente para contener quién eres. Relaciones, roles, expectativas. Todo ello presionó a la esencia a esconderse. La falsa identidad fue construida como armadura. El problema es que la armadura se volvió prisión. El hermetismo siempre habló de la necesidad de disolver lo falso, no de fortalecerlo. Thoth representa esa disolución consciente. Cuando la armadura comienza a caer, el ego siente amenaza, el alma siente alivio. Este contraste es la señal de que estás en el punto correcto. La mente intenta capturar esta experiencia y transformarla en concepto, en discurso, en una nueva identidad espiritual. Obsérvalo. Este es el último refugio del ego. Cambia de vestimenta,
pero no entrega el control. El verdadero despertar no crea una nueva persona iluminada, desmonta todas. Thoth no ofrecía títulos, ofrecía visión. Y la visión no se exhibe, se vive. La identidad más allá de lo físico no necesita mostrarse porque no puede ser vista. Ella es lo que ve. Esta inversión es simple y devastadora al mismo tiempo. La ceguera espiritual no es oscuridad total, es luz mal dirigida. Miras hacia afuera intentando encontrar lo que siempre estuvo dentro. El hermetismo siempre fue un camino de retorno de la mirada. Thoth señala ese retorno como corrección de la percepción. Cuando la mirada se vuelve hacia el observador, algo se realinea. El mundo no desaparece, pero pierde el poder de definir quién eres. La matriz interna depende de esa definición externa. Cuando cae, la estructura comienza a fallar, y ese fallo es liberador. Percibes que ya no necesitas responder a todo, explicar todo, justificar todo. Estas compulsiones pertenecen a la falsa identidad. La esencia no se defiende porque no es atacable. Cuando tocas esto, surge una calma extraña. No es apatía, es seguridad ontológica. El hermetismo siempre valoró esta seguridad interna como señal de alineación con el principio. Thoth simboliza esa firmeza silenciosa. No es rigidez, es claridad. Y la claridad elimina muchos conflictos antes incluso de que aparezcan. La identidad física vive comparando. Mejor, peor, más, menos. La identidad más allá de lo físico no compara, percibe. Este cambio interno altera profundamente la forma en que te relacionas con el mundo. La competencia pierde sentido, la envidia pierde fuerza, el miedo a quedarse atrás desaparece no porque te hayas vuelto superior, sino porque dejaste de medirte con criterios falsos. La gnosis llama a esto liberación de la medida externa. Thoth señala la medida interna como referencia real, y esa medida es la coherencia con la esencia. Comienzas a notar que el silencio se vuelve más confortable que el ruido, no porque rechaces el mundo, sino porque encuentras reposo en lo que es estable. El ego teme el silencio porque en él no encuentra alimento. El alma se reconoce en él. El hermetismo siempre señaló el silencio consciente como portal, no como práctica. Thoth representa ese portal como acceso directo a la identidad real. No hay intermediarios, no hay rituales necesarios, hay presencia, y la presencia es suficiente para que la ilusión empiece a deshacerse. La matriz interna reacciona cuando comienzas a salir del piloto automático, crea distracciones, urgencias, dramas. Obsérvalo sin involucrarte. Este movimiento es predecible. El control interno depende de la inconsciencia. Cuando la conciencia aumenta, el sistema cruje. Thoth no enseñaba a luchar contra el sistema, sino a trascender la identificación con él. Cuando no te identificas, el sistema pierde poder. La identidad más allá de lo físico no necesita destruir la matriz, simplemente no es capturada por ella. Empiezas a percibir que tus elecciones cambian cuando cambia el punto de identificación. No por obligación moral, sino por alineación. Lo que no resuena con la esencia comienza a incomodar. Lo que resuena trae ligereza. Este feedback es natural. El hermetismo siempre trabajó con esta escucha interna. Thoth señala esta escucha como inteligencia aplicada. No es una voz mística, es coherencia sentida. Cuando actúas desde la falsa identidad, hay desgaste. Cuando actúas desde la esencia, hay claridad, incluso en el esfuerzo. La identidad más allá de lo físico no promete ausencia de dolor, promete ausencia de confusión. Y esta diferencia es decisiva. El dolor puede surgir, pero no se transforma en identidad. El sufrimiento disminuye porque no te pierdes en él. La gnosis llama a esto liberación del sufrimiento innecesario. Thoth señala esta liberación como fruto del conocimiento de sí. Conocerse a uno mismo no es analizar la personalidad, es reconocer la conciencia que la observa. Este reconocimiento lo cambia todo silenciosamente. Comienzas a percibir que la pregunta ¿quién soy? No encuentra respuesta en la memoria. Toda memoria es contenido. La identidad verdadera está antes del contenido. El hermetismo siempre advirtió sobre este error, buscar lo eterno en lo transitorio. Thoth señala la presencia como el único lugar donde la esencia se revela, no el presente como concepto, sino como experiencia viva. Cuando permaneces ahí, sin huir, algo se estabiliza. Y esta estabilidad no depende de circunstancias externas. La falsa identidad vive en tensión porque necesita ser sostenida. La verdadera identidad no exige mantenimiento, es autosustentable.
Cuando sientes esto, una carga enorme cae de los hombros. No es rendición, es descanso ontológico. La gnosis siempre valoró este descanso como señal de retorno al origen. Thoth simboliza este retorno como orden restaurado, no un orden impuesto, sino natural. Cuando la confusión interna se disuelve, el orden emerge por sí solo. Percibes que ya no necesitas aferrarte a creencias para sentirte seguro. La seguridad proviene de la percepción directa de lo que eres. Esto no te vuelve dogmático, te vuelve abierto. La identidad más allá de lo físico no se cierra ni se endurece. Observa, aprende, experimenta sin perderse. El hermetismo nunca fue sobre creencia fija, fue sobre conocimiento vivido. Thoth señala este conocimiento como una luz que no depende de la opinión. Cuando ves, no necesitas convencer a nadie. La resistencia final suele aparecer como apego a pequeñas identidades restantes. Obsérvalo con honestidad. El ego se fragmenta antes de disolverse. Intenta sobrevivir en los detalles. No luches contra ello. Observa. La observación consciente es corrosiva para la ilusión. Thoth representa esta observación lúcida que disuelve sin violencia. La identidad más allá de lo físico no necesita atacar lo falso. Simplemente no lo sostiene, y lo que no es sostenido cae. Comienzas a percibir que la vida te responde de forma diferente cuando cambias el punto de identificación. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de lugar interno. El hermetismo siempre trabajó con esta lectura de la realidad como espejo. Thoth señala este espejo como herramienta de autoconocimiento. Cada situación revela dónde aún te identificas con la forma. Cada incomodidad señala una capa que todavía no ha caído. Este proceso es continuo. No hay un evento final, hay profundización. La identidad más allá de lo físico no se conquista, se recuerda. Y recordar no es un acto único, es un estado que se estabiliza. Cuanto más reconoces al observador, menos fuerza tiene la ilusión. Esto no ocurre por esfuerzo, sino por claridad. La gnosis siempre habló de la claridad como liberadora. Thoth simboliza esta claridad sin adornos. No promete milagros externos, promete verdad interna. Y la verdad interna reorganiza toda la experiencia. Ahora permanece con esto sin intentar cerrarlo en una conclusión. Si no eres el cuerpo que siente, ni la mente que piensa, ¿qué es exactamente en ti lo que continúa aquí, ahora, observándolo todo en silencio? Si has llegado hasta aquí, no fue para aprender algo nuevo, fue porque tu alma se reconoció a sí misma detrás del cuerpo, de la mente y de la falsa identidad que cargaste toda la vida. Nada de lo que viviste fue casual. Cada sensación de no pertenencia, cada vacío que el mundo no logró llenar, cada intuición de que esto no es todo, era tu esencia intentando atravesar el velo de la ilusión. El hermetismo nunca prometió comodidad al ego, prometió verdad al alma, y Thoth siempre señaló el mismo principio. Mientras te confundas con lo físico, vivirás fragmentado. Cuando recuerdes quién observa lo físico, nada podrá aprisionarte. Si este mensaje tocó algo en ti, permanece en este canal, porque cada video es un llamado directo a la identidad del alma, un ataque consciente a la falsa identidad y un paso más en el verdadero despertar. Mira los próximos contenidos con presencia, no con curiosidad, porque cuanto más observas, más pierde fuerza la ilusión, y cuanto más cae la ilusión, más imposible se vuelve olvidar tu verdadera identidad.